Buenas noches, amigos. Una de las impresiones más fuertes a nivel de imagen que yo me he llevado en la vida tuvo lugar hace ahora unos 13 años en un paraje boscoso de Cataluña. Andaba yo buscando las pistas de una pareja de individuos que en su locura, en su delirio, en su propio misterio, habían puesto fin a sus días arrojándose a la vía de un tren, convencidos de que iban a viajar a otro mundo. Sobre sus pechos, con ausencia de cabeza, aparecía una nota que decía: los extraterrestres nos llaman. Era un caso añejo, antiguo, hacía mucho tiempo que había transcurrido, y sin embargo, en aquel bosque bajo, que por momentos se iba opacando, y al tiempo además que el manto de la oscuridad iba llegando, se me iba haciendo más próximo, como si de alguna forma no hubiese transcurrido tanto. Es lo que se llama sugestión. ¿Alguna vez os habéis perdido en el bosque? ¿Os habéis desorientado en un bosque? Cuenta el antropólogo y amigo de este programa, José Luis Cardero, que cuando uno entra a bosque adentro, ese maquillaje que llevamos todos de tecnología, de superioridad, ese maquillaje de sabiduría aparente, esa ínfula de grandeza se va deshojando poco a poco, como las capas de una cebolla, y bosque adentro de repente somos lo que somos, unos seres sumisos ante el misterio y la noche de la naturaleza. Yo he ido en mis tribulaciones sorteando algunos árboles, algunos ya viejos, y era un camino en mitad de nada y de nadie entre lo que era Sabadell y Tarrasa, dos urbes importantísimas, pero como una mancha, junto a una serie de edificios que fueron hospitales, una zona poco transitada. Y recuerdo, como si hubiese ocurrido ahora mismo, la sensación de en mitad de la arboleda no es noche del todo, sino que hay cierta claridad de la tarde, rojiza. Percibo que hay alguien que me está observando. Miro a mi derecha y veo a un individuo de unos 55 años, inmóvil completamente, y que está sonriendo. Debía observarme desde unos minutos atrás, yo creo, para tener ese punto de mira tan fijo en mí. Y no era un hombre que inspirase terror. Era alguien normal, pero ¿qué hacía ahí en mitad del bosque? Yo sé lo que andaba buscando, yo, las pistas de un caso antiguo, pero ¿y él? Estaba ahí y tenía que pasar casi a su vera. Y entonces me acordé de muchas historias de caminantes que, viendo en la lejanía a otro individuo, solitario, sin armas, aparentemente indefenso, que va poco a poco por el mismo trayecto para cruzarse con él, y cómo sentían las tribulaciones: me aparto, no me aparto, giro en mi camino, o voy al encuentro de ese individuo que puede ser un misterio. Yo al final tragué saliva y pasé junto a aquel hombre, repeinado, lo recuerdo perfectamente. Hacía un poco de calor y con la chaqueta abotonada hasta arriba, quieto como un roble, nunca mejor dicho, junto a un árbol y observándome con aquella sonrisa que nunca he podido olvidar. Luego me contaron que podía ser un enfermo de uno de los hospitales cercanos, extraviado o dando un paseo. Pero en aquel instante, en esta anécdota tan breve, tan sencilla, comprendí que el entorno boscoso, el ramaje, los sonidos callados del bosque, envuelve el todo con una aureola muy especial. Y comprendí también por qué los mitos, los misterios, los enigmas de nuestros ancestros se han parido en lo más hondo de la espesura del bosque. Esta misma semana llegaba una noticia que era sorprendente, y yo desde luego la escuché con otros oídos o con otros sentimientos. Me imaginé a esta mujer que había estado, dicen, perdida en el interior de un bosque interminable durante 2 meses. Perdida 2 meses, con sus respectivas noches, hay que decirlo, en lo más hondo del bosque.
Hoy os invitamos a dar un garbeo por esos bosques. Bosques donde aún hay signos. Bosques donde parece que el efluvio del contacto con otras oscuridades pasadas sigue presente. Bosques donde el tiempo no tiene mucha razón de ser, porque no hay nada ni nadie que lo mida. Bosques donde podemos encontrarnos con lo mejor y a veces con lo peor de nosotros mismos. ¿Os habéis encontrado alguna vez, repito, desorientados en un bosque? Qué pequeños nos hacemos, ¿verdad? Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Esa era la noticia que sirve de percha de actualidad de este programa y de este dossier y de este paseo por el otro lado de la radio y del misterio. Una mujer es posible, no es un error, no es un fraude. ¿Cómo puede estar alguien 2 meses perdido en un bosque? Pues sí que ha estado junto a su marido, Rita Chetrien, 56 años. Iba en la furgoneta junto a su esposo. Tienen una especie de accidente en uno de los caminos, ya dentro del bosque. No funcionan los teléfonos móviles. El hombre coge el GPS que llevaba en la furgoneta donde viajaban porque iban hacia Las Vegas y dice que tiene que esperarle allí, que es mejor que ella se quede dentro de la furgoneta y que él volverá con ayuda. El hombre no ha vuelto a aparecer, Iker, y a las 7 semanas se encuentran a esta mujer casi muerta. Había perdido 14 kilos, había estado comiendo solamente nieve. Los primeros días, pues los pequeños snacks que tenían en la furgoneta guardados fueron su alimento, y luego ya, como no tenía absolutamente nada, empezó a ingerir nieve. Cuando la encontraron estaba casi en estado semi-inconsciente, casi muerta. Inmediatamente unos cazadores la encuentran y la trasladan al hospital. Y es entonces cuando empieza a relatar la historia. Hoy por hoy, semanas después, el marido todavía no ha aparecido. En nuestro propio país siguen desapareciendo personas en los bosques. Esto sí que nos sorprende. ¿Sabéis que algunas de las películas más célebres que nos reencontraron a todos con el miedo a lo profundo del bosque están basadas en hechos reales? ¿Tienen una raíz absolutamente autentificada? ¿Que hay bosques inmensos en Estados Unidos o en lo que era la antigua Unión Soviética, donde apenas se ha hollado, donde sigue habiendo historias que permanecen como encapsuladas? Vamos a intentar echar una ojeada por esos bosques en mitad de la noche. ¿Pasarías una noche solo en un bosque? Está ahí la cosa, ¿eh? Hay gente muy valiente. 46,3% sí pasaría una noche solo en el bosque, frente al 53,7% que no la pasaría, yo creo que ni loco. Bosques animados, como en Galicia, bosques del lobo, bosques que laten todavía. Luis Álvarez, compañero, buenas noches. Buenas noches. Eres sin duda el reportero de nuestro equipo que más tiempo ha pasado, estoy seguro, en la soledad del bosque. Y yo no olvido unas imágenes, así a bote pronto, lo que trasladaban la fuerza de la imagen, pero que seguro que podemos también enviar a través de las ondas de radio. Pocas veces me ha estremecido tanto la sensación de estar contemplando, a pesar de que había sustancia vegetal, un bosque muerto. Pero parecía un bosque muerto no por un incendio, no por cuestiones humanas, o incluso por catástrofes ecológicas. Parecía un bosque muerto por el uso que se le había dado. Un bosque como dañado por la oscuridad, por lo luminoso, por la invocación. Un lugar que tú retrataste con la cámara y que no sé cómo vivías en ese instante, porque desde luego era de lo más tenebroso que yo he conocido. Pues hemos visitado muchos bosques con el programa, pero también sin el programa, ¿no? Me siento muy cercano al bosque, me encanta ir de acampada además con el perro, con Suiza, y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Evidentemente a lo mejor la gente siente miedo, pero no es malo enfrentarse a ese miedo, meterse en la profundidad del bosque de noche, dormir en una tienda de campaña y adecuarse a esos ruidos que se escuchan y que nos enfrentan a la parte más ancestral, porque se activa lo más profundo de nuestra psique, todas las defensas saltan, ¿no? Y hablabas del bosque en concreto de Foyers, que es un pueblo que está a orillas del lago Ness, y que, bueno, fue un rodaje muy extraño además. Fue hace unos 4 años, recuerdo, estábamos en Escocia para rodar el reportaje del monstruo del lago Ness, y resultó que coincidió que nos encontramos con la casa, recordaréis, de ese mago negro,
Aleister Crowley, que había comprado ese músico tan importante y tan influyente en la historia de la música, el líder de Led Zeppelin, Jimmy Page, donde habían sucedido de todo. Había habido, bueno, pues se supone dentro de la casa todo tipo de ritos, etcétera. Entonces, llamados toda aquella generación de los años 70 por esta figura tan importante del rock, bueno, pues mucha gente se acercaba allí. Nos comentaban en el pueblo de Foyers que era insoportable. Recordaban en los 70 cómo había un aluvión de gente muy extraña, decían, y que se metían en las profundidades del bosque de pino caledonio, un bosque denso, un bosque maravilloso por otra parte, con una capa de musgo muy espesa, con una vegetación impresionante porque allí está lloviendo muy a menudo, ¿no? Y yo recuerdo que nos perdimos en el bosque, de hecho, buscando una perspectiva de la casa sin hacer ningún tipo de acto ilegal, temiendo que las leyes serían muy restrictivas en Escocia si nos colábamos en la casa de antigua mansión del Mago Negro de Aleister Crowley. Dimos un rodeo por detrás con nuestro guía y nuestro guía nos perdió. Y yo recuerdo que ni con brújula éramos capaces de encontrar la casa, la parte de atrás, pero tampoco de encontrar la senda que nos había llevado hasta esa parte tan profunda de un bosque de pino caledonio súper denso, en la que había muchos peligros además. Y recuerdo además nubes de unos bichos que se llaman allí michis, no sé cómo se traduce aquí al castellano, pero también los tenemos en primavera, que pican, son una especie de mosquitos muy pequeños que picaban insistentemente. José Alberto Gómez, que era nuestro entonces ayudante de cámara, ahora operador de cámara, tuvo que tomar algún medicamento, echarse alguna pomada porque le pusieron la cara tremenda, ¿no? Y bueno, es curioso cómo cuando nos encontramos, por fin, atravesamos una especie como de zona oscura, como si hubiera caído una mancha de aceite inmensa en una zona del bosque en la que no entraba un solo rayo de luz, y descubrimos botellas antiguas, restos de fiestas, artículos de prensa, periódicos antiguos, y ahí empecé a darme cuenta de que hay ciertos lugares en el bosque donde, aunque no tengamos muy claro qué, pasan cosas, y se han hecho fiestas que recuperan algunos aspectos paganos que parece que habían desaparecido, que están en los procesos inquisitoriales y que parece que están muy lejanos, ¿verdad? Pero qué va, después de aquel viaje perseguido insistentemente una y otra vez, estos espacios, estos lugares del bosque donde todavía la gente se sigue reuniendo haciendo Dios sabe qué cosa, ¿no? Y es con un sí o un no, porque me interesa y andaremos en ello. En España también, incluyendo España, ese paganismo y también dividiéndolo, no asegurando que sea lo mismo ni mucho menos, pero esos encuentros con lo luminoso, con lo oscuro, con lo inmaterial, esas invocaciones, ¿crees que se están reactivando ahora? Que por ejemplo esta misma noche en algunos bosques, fuera de folclorismos y de diversiones, ¿se están efectuando estos ritos? Mira, estoy convencido porque sí que lo hemos podido constatar y de hecho vivir. No es nada folclórico, no pertenece siquiera al movimiento New Age que amaneció en los 70, no tiene nada que ver. Es gente muy bien organizada, con una gran cultura, gente que además ha indagado en viejos procesos, gente que ha recuperado la memoria de sus ancestros, gente que ha bosquejado, quizá que haya entresacado de los libros, porque hay mucha basura publicada sobre este asunto. Es muy difícil a veces encontrar exactamente qué es rito, qué es real y qué no lo es, pero hay algunas cosas que sí lo son.